Continuamos ahora con Ramón Tejada Holguín. Voy a continuar un poco la conversación que tenía con Guarocuya Félix, director general de Impuestos Internos, en un aspecto, para que luego pues desenrollemos el ovillo, como dice la gente, el hilo, en otros temas. Decía Guarocuya que hay fenómenos en la política nuestra. Tomaba una frase del presidente de que hemos perdido los partidos la capacidad de gestionar nuestros procesos o se está perdiendo, y que advertía, ¿no?, que eso es delicado, o sea, que esté ocurriendo eso, y llamaba la atención Guarocuya sobre el fenómeno de la muerte del ex rector Febrillet. Decía él que una muerte no afecta solamente a una fuerza política, no afecta a un sector, sino que afecta realmente un fenómeno como este a la sociedad completa. Eso lo dice el economista y el político, que es Guarocuya. ¿Qué opina el sociólogo? Mira, lo primero es que efectivamente el presidente, que cuando usa esa frase, está tratando de establecer, es decir, la necesidad urgente que tiene el sistema partidario dominicano de establecerse, autorregularse, establecerse reglas claras si precisa. Y sobre todo frente a esta ley de partido que se encuentra dando tumbos por las cámaras desde hace mucho tiempo. ¿Y no será más un problema de respeto de esa regulación? Sí, sí. Establecerlas, pero respetarlas, porque también tiene que ver con eso. Sí, ¿Quién sí. controla? Ahí era que iba, ahí era a donde quería. O sea, estaba el problema de que te decía de esto. Fíjate que yo dije autorregularse, y entonces establecí la ley de partido que anda por ahí, pero, que era a donde quería llegar, no cualquier ley de partido, porque la gente vive diciendo que la ley de partido, pero no es cualquier ley de partido. ¿Cuáles son los aspectos que tú puedes regular de los partidos políticos, conservando en los partidos políticos vamos a decir, la capacidad de representar a la ciudadanía de manera diferencial? ¿A qué me refiero? Si tú haces una ley de partido que quiere imponer a todos los partidos el mismo tipo de reglamentación para elegir los candidatos y las candidatas, el mismo tipo de reglamentación para elegir quién va a dirigir el partido y quién no va a dirigir el partido, que lo hagan al mismo día, que lo hagan de esta manera, que lo hagan pero ven acá, entonces, ¿en qué se van a diferenciar los partidos? Cuando yo entro a un partido, yo quiero que el partido se establezca sus reglas del juego, y sean esas reglas del juego lo que nosotros podamos respetar. Entonces, una legislación de esa naturaleza, lo que tiene que tomar en cuenta es, uno, que creo que era por donde tú ibas, la cultura política existente real y efectivamente en República Dominicana. Dos, la función de los partidos políticos. ¿Cuáles son las funciones de los partidos políticos? Representar a la ciudadanía para permitir el acceso al gobierno o al Estado o a determinadas instituciones estatales, para desde ahí representar a esa gente y elaborar unas políticas públicas que vayan en beneficio de las mayorías y que establezcan esas ideologías que tienen. Pero todos los partidos no piensan igual sobre las políticas públicas. Tú tienes que conservar ese elemento de las políticas públicas. Entonces, ¿qué es lo que hay que quitarle a los partidos políticos en primer lugar para tratar de reducir este tipo de situaciones? Mira, lo que está pasando en los partidos políticos, que debe eliminarse para tratar de reducir esto, es el uso del dinero en las campañas políticas y en la construcción de los partidos. Es decir, es el tema del financiamiento de los partidos políticos. Ese es el elemento que debe ser regulado más estrictamente. Fíjate que las situaciones ocurren en estos menesteres siempre por el cargo público que se quiere controlar, pero muchas veces ocurren entre personas que no son militantes tradicionales de ese partido político, que no estuvieron identificados en la política, sino son outsiders que vienen de los negocios, como por ejemplo el del transporte, que aquí nadie sabe. Outsider significa que vienen de fuera del mundo del partido, buscando el puesto público para otros beneficios, porque son sindicalistas, empresarios, que tienen otros intereses que no son el interés del
miembro político que baja a la base a trabajar con la gente y que trata de ganarse la base. Entonces, ahí es donde hay que entender uno de los problemas serios que tiene el partidismo dominicano. Es indudable, y ahí sí yo estoy de acuerdo, que a partir de este proceso electoral que se avecina, después de este proceso, los partidos van a tener que entrar en un serio proceso de redefinición y de reflexión interna en ese sentido. Los partidos En general. Es cierto que el partido mejor posicionado ahora mismo es el Partido de la Liberación Dominicana, lo dicen las encuestas, está ahí, pero parte de esa situación tiene mucho que ver con el liderazgo del presidente Danilo Medina, que se encuentra en este momento en el poder. Y hay que hacer un fortalecimiento, hay que regresar en cierta manera. El PLD, en mi interpretación, no digo que sea lo que tiene que hacer, debería regresar al partido que tenía la estructura de cuadro. No regresar en términos de echar el tiempo hacia atrás, sino combinar el partido que se construyó, que hay actualmente, que tiene un mayor nivel de masa, con aquella estructura del partido de cuadro, de los circulistas, de las personas, que el partido tenía un interés básico en educar a la gente, en cambiar la política, la cultura política de quienes entraban al Partido de la Liberación Dominicana. Creo que debería reflexionar y tratar de ver que si en el momento de la globalización, con todas estas herramientas que utilizan, aquel partido de cuadro tiene mucho más posibilidades de capacidad, de capacitar, de ayudar a cambiar la cultura política de la militancia partidaria. Los partidos se han preocupado mucho por la cantidad. Han descuidado la calidad. Y han descuidado la calidad y han descuidado, y ahora, por ejemplo, la estructura de financiamiento público obliga al partido a invertir una gran cantidad de dinero del que reciben, un porcentaje alto, en procesos educativos internos y en estimular la democracia interna. Hay una oportunidad de que eso se haga. Encuestas que han salido recientemente, medio una más, otras menos. Greenberg, por ejemplo, la penúltima, y ahora Gallup que sale, miden también un poco eso, la calidad de la democracia en la República Dominicana. De algún modo se aproximan a eso. ¿Qué decir de una y de otra? Sobre todo la más reciente. Mira, quizás. Por ejemplo, de Gallup, Gallup tiene una buena noticia que lamentablemente el titular del periódico que la saca no la dio como buena noticia. Y es a una pregunta sobre la democracia dominicana, 18% de las personas entrevistadas, un poquito más de 18% de las personas entrevistadas, dijeron que le parecía muy bien cómo funcionaba la democracia dominicana. Y eso fue lo que se destacó. Entonces, si 18% dice que la democracia dominicana... 82 que dicen. Hay 82 que están diciendo que estamos mal, pero no era así. El 40 y más o menos el 42% decía que la democracia funcionaba aceptablemente, que le parecía que funcionaba de manera aceptable, aunque con defectos. Son un 60. O sea, eso suma alrededor de un 60%, yo creo un poquito más del 60%, pero alrededor de un 60% que tiene niveles de satisfacciones importantes con la democracia. Porque tú decís que la democracia funciona aceptablemente, pero que tiene defectos, dime en qué país del mundo no es así. Claro. O sea, no hay un nivel de satisfacción total, al contrario, es una buena noticia que 18% diga que está satisfecho con una democracia que la cree casi perfecta. La noticia es que apenas el 30% de las personas entrevistadas, 30 y algo por ciento, 35, 37, no recuerdo la cifra exacta, decía que la democracia dominicana no funcionaba correctamente. Es decir, estamos entonces ante una evidencia de que hay un nivel de identificación de la gente con la democracia dominicana y la forma en que ésta funciona. La gente aprueba la democracia en esos términos, pero quiere más democracia. En este caso, exacto, el mensaje es la gente apoya la democracia dominicana, no hay en ese sentido una percepción de que la democracia esté en riesgo, pero como es natural, quiere que algunos aspectos de esa democracia pues se mejoren, se les resuelvan algunos problemas.
En las experiencias que nosotros tenemos de encuestas que hemos hecho anteriormente, la principal dificultad que presentan la democracia en América Latina, no solamente en República Dominicana, es el tema de la reproducción económica de la gente, la economía, el tema del empleo, el alto costo de la vida, la posibilidad de conseguir un trabajo, el tema de la desigualdad, en donde la gente percibe, bueno, está bien, yo puedo decir lo que puedo decir, puedo hablar libremente, cualquiera va a un canal de televisión y plantea sus posiciones y no tiene ninguna consecuencia, pero también hay una necesidad material que se está teniendo. Y normalmente esos son los principales riesgos de la democracia, que si hacemos un análisis sincero del gobierno actual, pues tú tienes la cantidad de personas que se ha sacado de la pobreza, que son casi 800.000, tiene la jornada extendida que ha reducido sustancialmente los niveles de desigualdad en algunas zonas, sobre todo porque permite que los hijos, ya hay 1 millón de personas, de niños y niñas y adolescentes en la tanda extendida, pues permite que los niños tengan almuerzo, tengan su desayuno, tengan merienda. Y sobre todo más deporte. Y sobre todo más deporte, pero permiten y liberan a las familias de que otro miembro adulto que tenía que quedarse cuidando a esos muchachos, pues pueda conseguir un trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que un 60 y algo % de acuerdo a la democracia tiene mucho que ver también con este proceso. Tiene mucho que ver con la forma en que se ha estado manejando la economía y la política pública en los últimos 3 años. Ese acontecimiento del domingo dejó consternado aquí y sobre todo hizo que se rasgaran las vestiduras. Mucha gente que vive rasgándoselas todos los días, yo claro. No sé. Pero la verdad es que, como alguien comentaba, dice, bueno, ¿y cómo impide uno que un granuja, a quien no le ha, una decisión no le ha convenido, vaya y se mete en un sitio y haga cualquier cosa? O sea, es un poco complejo. Tú hablabas de la cultura, ¿no? Sí, de la cultura política y de la cultura, ¿no?, de la tolerancia. Sí. Pero también, por eso digo, hay que analizar el caso. Es cierto que nosotros podemos decir, bueno, ha muerto una persona admirable en la sociedad dominicana, no solamente por el puesto que desempeñó, sino también por su trayectoria de vida personal, su nivel de superación y además por su comportamiento correcto. Pero también es cierto que ha sido asesinado por una persona que venía con una trayectoria de violencia, de manejos no correctos de lo que él llama sindicato, que es realmente una empresa que tiene. Es decir, había un historial de esta persona, un historial que trasciende el historial político. No podemos tampoco solamente achacárselo a lo político. El mensaje es también un poco que si bien en la política se están dando estos movimientos, se están dando este tipo de cosas, que no haya desaliento de la gente, sobre todo de la gente buena, la gente que tiene algunas ideas en la participación política. Porque no es la política lo que creó esto venía desde otro momento también, desde otra instancia. Quizás el cuidado que se debió de tener es precisamente con estos sectores, cuando sectores que tienen mucho poder y una tradición de agresión hacia la sociedad, sobre todo en el mundo del transporte en República Dominicana, tú lo aceptas dentro de tu organización política y le das una candidatura. Sí, ese que viene de fuera. Claro. Porque entonces lo que habría que revisar no es solamente a los partidos, sino a las organizaciones de la sociedad es también. Que ese es el punto, lo que tenemos que organizar, los partidos son un tipo de organización, no es solo pero hay otras. El partidismo, porque no es solo el partidismo que se ha visto sacudido con esto. Es una situación de mayor envergadura que existe en la sociedad dominicana. Y una situación de envergadura que atañe también precisamente, vuelvo e insisto, no es casual, hay que ver el historial de la persona que hizo esto y de cuál ha sido su estilo dentro del ámbito económico que se maneja, que es el ámbito del transporte, del chantaje, del monopolio, del control. O sea, esa ha sido su tradición. No es solamente un caso de análisis del partidismo, es también un caso de análisis de la forma de hacer negocio en determinados sectores en la sociedad dominicana. Volvamos a Greenberg y a Gallup. ¿Por qué esa diferencia entre una y otra?
5 puntos prácticamente. No, en la valoración de los candidatos es coherente. Bueno, en la intención de voto tiene 60. Greenberg da 55. 55. Gallup da 60. Gallup da 60. Hay una diferencia de días, claro, entre sí, una y otra. Hay una diferencia de días, pero también una diferencia de... En las encuestas, ahí es que voy, las encuestas tienen algunas diferencias, las firmas encuestadoras tienen alguna diferencia en cómo hacen la pregunta, en cómo indagan algo. Es decir, por ejemplo, Gallup creo que usa una boleta electoral, a la gente se la da la boleta electoral para que marque secretamente cuál es la preferencia. Greenberg parece que hace la pregunta, pero además Gallup usa 1.200 casos, Greenberg utiliza menos como 1.000 casos, lo que quiere decir que el margen de error de la Greenberg es mucho mayor, un poquito mayor que la Gallup. Pero están dentro de un ámbito aceptable, porque también, si te das cuenta, las encuestas no solamente se miden por el número exclusivamente, sino también, digamos, por lo que significa ese número. En este caso, en la Gallup se le lleva 30 puntos a Abinader y en la otra se le lleva más o menos 30 puntos, sí, 27 creo que eran, o 28, pero estaba más o menos en el mismo nivel. Y a fin de cuentas lo que dicen ambas encuestas es que se va en primera vuelta. Igualmente, la percepción del desempeño presidencial es sumamente alto en ambas encuestas. Por ejemplo, hoy sale en la Gallup hoy, que ellos titulan 60, pero en realidad es 63% de las personas están satisfechos, muy satisfechas con el gobierno como lo hace el presidente Danilo Medina. Pero en realidad solo el 18% es que no tiene un nivel de satisfacción, o sea que lo valora mal o muy mal. Lo que quiere decir que si, tomando en cuenta los regulares, estamos hablando de un 82%, que es más o menos lo que le daba la Greenberg. O sea, es un poco de estilo también en la presentación. Lo que es seguro es que el nivel de insatisfacción con el gobierno no sobrepasa el 20%, es menor del 20% en ambas encuestas. Es decir, en ese sentido hay niveles de continuidad. Y excepcional además, para un gobierno de 4 años prácticamente. Mira, excepcional para un gobierno que tiene 4 años, pero todavía otra cosa. En los procesos electorales, y se ha hablado mucho en este día sobre ese tema, en los procesos electorales hay una tendencia a que la gente se enfrente por sus preferencias electorales, a que en algunas ocasiones no sea tan objetivo el proceso de medición, pero sobre todo generalmente influye negativamente para el que está en el gobierno, que es el que, tú sabes que hay una tendencia en la República Dominicana a hacer, como dicen, abajo el que suba. Y sin embargo, en un contexto de esa naturaleza, en donde una oposición que es bastante agresiva con respecto al gobierno, que no quiere reconocerle los méritos que tiene, que solamente haya una insatisfacción en 18% del electorado y que además de eso sea el 63% dice que bien, muy bien, y que el otro 18% dice regular, que siempre tira más hacia bien. Oye, eso nunca se había visto en un contexto donde hay una intención de polarización, hay una intención de negar absolutamente todas las cosas que hace el gobierno. Es un hecho totalmente inusitado. Ese nivel de aceptación que tiene, y ojo, esto no estamos hablando de intención de voto, esto del 80% es la aceptación que tiene el gobierno, el nivel de satisfacción que la gente dice que siente con el presidente Danilo Medina en su ejercicio presidencial. Eso no se había visto. Bueno, no es casual que precisamente la intención de voto tampoco se había visto, de un 60%, faltando apenas, ¿cuánto? 8 semanas para las elecciones. Sí, más o menos. Más o menos. Sí, más o menos. Y estamos hablando casi de 2 meses. Un nivel de intención de voto. 16. Un nivel de intenciones de voto de 60% en alguna encuesta y en otras sobrepasa el 60%. Es un hecho realmente inédito. Inédito.
realmente. Sí, porque Bosch gana con el 60, 60 y algo en el- 59.7, Ajá. una cosa Luego de un debate realmente serio con Láutico García, Con Láutico además, García. y de una campaña muy dura muy también. dura, Y en un muy... contexto, Sí, sí, 59.7, si mal no recuerdo. Pues sí, 59 punto algo, sí, casi casi 60. 60, sí, que fue también excepcional. Sí, sí. Aquello. Todavía no ha sido batido ese No ha récord. sido abatido el récord para que se vea lo excepcional que fue. Decía la candidata vicepresidencial del Partido Revolucionario Moderno que, o sea, ella comienza con un discurso diferente, ¿no? De que ellos van a aumentar la tarjeta de solidaridad a tales y tales personas. Hay un A cambio los en la envejecientes. estrategia, ¿no? Sí, hay, bueno, no sé si hay un cambio en la estrategia global del PRM, Pero ella por lo menos... ella como candidata vicepresidencial ha intentado o está intentando hacer un tipo diferente de política, haciendo cosas similares a la visita sorpresa, en este caso, claro, teniendo el contexto de la gente, de ver lo que hace, etcétera, y montándose ya no tanto como hace el que todavía lo hace el candidato Abinader, montándose más en la oferta en base a lo que hay, y no en la oferta, como hace Abinader, en base a cero, pero que no hace oferta, sino que lo que hace es incomodar a la gente. Es decir, la política del PRM hasta el momento se ha basado esencialmente en tratar de hacer que las personas se sientan incómodas con el gobierno, en tratar de indignar, de molestar, de fastidiar, de que la gente se siente... la palabra dominicana es un poco fuerte, pero es equivalente a enojarse, embromar o encojo, que la gente y se mantenga así para entonces en ese contexto tratar de que voten por la oposición, porque a quien se le pega esa cuerda con el status quo, a quien se le pega esa cuerda con la sociedad es al gobierno. Lo intenta entonces, por eso tú ves que a quién se le ocurre en República Dominicana, y todas las encuestas, hablando de lo que estamos diciendo, identifican eso, criticar lo que se está haciendo en educación de la manera como que no se está haciendo nada. Es decir, yo te puedo decir, bueno, tú me puedes decir, hay ítems en los que hay aspectos todavía que mejorar, calidad de la educación hay que mejorar, calidad del profesorado hay que mejorar, se está avanzando hacia eso, pero son cosas que tú no haces de la noche a la mañana. Pero tú no puedes decir que no se ha hecho nada en la educación. No se ha hecho nada. ¿A quién se le ocurre? Cuando la sociedad está diciendo todo lo contrario, porque las encuestas valoran con 90% el sector de educación. ¿A quién se le ocurre decir que las visitas sorpresa no tienen ningún efecto, son de que proyectos relacionistas, pero que a fin de cuentas no se le da nada a la gente? O sea, por favor, la gente lo está recibiendo, la gente está recibiendo los beneficios, están ahí los proyectos que se le están dando. El tema de la salud, el tema de la salud, que es un tema grueso y República Dominicana tiene un gran déficit en términos de salud, pero la gente está viendo el interés de renovar los hospitales. La gente vio que se le quitó la cuota de recuperación de cuando va a un hospital. Las personas se han dado cuenta que tienen en SENASA, en el régimen subsidiado, prácticamente la mayoría, si no todo ya casi los pobres, todo el identificado como pobre. Como pobre y que casi que el 100%. Exacto, o sea, siempre quedan casos. Todas estas cosas se están viendo, o por ejemplo eso, en el caso de Solidaridad, de Prosoli, que la gente dice, bueno, ahora ya por fin descubrieron, en este caso la vicepresidenta, que sí tienen unos programas sociales que ellos quieren ampliar. Sin embargo, la verdad es que sí, esos programas sociales hay que tener cuidado en cómo se amplían. Por ejemplo, el presidente ha privilegiado mucho, como dice, no regalar un pescado, sino enseñar a pescar, que es lo que hace a través de la visita sorpresa, y estimular a la gente a que se valga por sí mismo. Es decir, garantizarle la salud, garantizarle la educación, pero para que las personas hagan un esfuerzo mayor en ella misma proveerse de sus propios recursos. Que en muchos programas sociales, aquí por suerte se hacen de una manera diferente, no son programas sociales destinados a que simple y llanamente crear, como dicen algunos, pobres profesionales, es decir, la gente que simplemente vive recibiendo,
y ahí se queda, sino que estos programas buscan crear las capacidades para que la gente pueda salir del programa y la idea no es valerse permanecer por en sí el mismo. programa, Exacto, por es eso buscar la manera de que salgan de ahí. Tú recibes beneficios como pobre, pero tú te comprometes a llevar a los hijos a la escuela y ahora ya hay un mejor nivel educativo. Te comprometes a vacunar a los niños a través de los centros de salud que existen, y eso hace que los niños pues, puedan ellos mismos sacar a los padres de la pobreza. No es un regalo que se le está haciendo para crear una familia dependiente permanentemente del Estado, que sería bueno que eso también lo entienda el PRM y sobre todo Carolina, que no se trata de ampliar eso así por así, mira, ahora yo voy a dar más, porque entonces estamos estimulando la dependencia estatal, y de eso no es lo que se trata. Además de que viene otra cosa, esos programas son muy bien pensados, necesitan recursos. Tú no puedes prometer una ampliación de un programa de esa naturaleza sin identificar los recursos de dónde van a salir, que es también muy importante. Así es. Gracias al tocayo Ramón Tejada Holguín por estar aquí con nosotros como cada miércoles, y gracias sobre todo a ustedes también que nos siguen, nos acompañan en estas conversaciones, en estas reflexiones. Continúe ahí porque ahora viene Ecomundo con el economista Lucas Vicente, que está esperando ahí hace rato. Así que no se mueva de ahí.